Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Persiste la división y crisis en el Congreso Nacional, donde los diputados buscan entablar un diálogo. Sin embargo, la oposición y el oficialismo hicieron su propia convocatoria. En primera instancia, el titular del Legislativo, mediante un comunicado, nombró la Comisión de Diálogo Legislativo, la cual está integrada por los congresistas Carlos Zelaya, Rafael Sarmiento, Luz Angélica Smith y Linda Donaire Portillo, todos de Libertad y Refundación. Esta comisión tiene previsto reunirse con los jefes de bancada de la oposición este día a las 9:30 de la mañana, pero los partidos Nacional y Liberal emitieron un comunicado cada uno en el cual aseveran que la Junta Directiva Ilegal del Congreso Nacional instrumentaliza el Ministerio Público para perseguir al fiscal general adjunto Daniel Cibrián y a la oposición política. Ambas instituciones respaldan al fiscal general adjunto Daniel Cibrián y de acuerdo al comunicado nacionalista es evidente la estrategia del gobierno autoritario de Libre que ha empezado acciones de intimidación y persecución política contra la oposición, utilizando como instrumento al Ministerio Público. El pueblo hondureño debe estar preparado para luchar en las calles, para defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, hoy seriamente amenazado por fanáticos de izquierda radical que, embriagados de poder, pretenden perpetuarse en el gobierno. Ante la confrontación y a manera de evitar reconocer la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el PSH, Partido Nacional y Partido Liberal hicieron su propia convocatoria. Los jefes de bancada del PSH, Partido Liberal y Nacional hemos acordado invitar al jefe de bancada del Partido Libre a las 10 de la mañana en Salón Cultural del Congreso Nacional para iniciar un gran diálogo en ese poder del Estado a fin de alcanzar acuerdos que nos permitan salir de la crisis, publicó el diputado Yossi Toscano. La oposición pone como condición para asistir al diálogo que la convocatoria se haga a través del titular del Congreso Nacional o el secretario del Legislativo y no por la comisión permanente, a la cual no reconocen. Sin embargo, el diputado y jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, mediante un mensaje de ex, dijo que como miembro de la comisión de diálogo nombrada por Luis Redondo, están listos para la primera reunión convocada para el miércoles con todos los jefes de bancada, esperando un diálogo y acuerdo para el país. A esta situación se le suma el hecho que la legisladora Ligia Ramos se declaró diputada independiente y se separa del PSH para seguir su lucha más afín a sus valores, por lo que el designado presidencial y líder del PSH, Salvador Nasralla, menciona que está alegre por la decisión que tomó Ramos y aseguró que la diputada seguirá la línea del Libre, partido que Nasralla afirma trae el comunismo a Honduras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más. Hoy, 15 de noviembre del año 2023, un tema de suma relevancia en el país que estaremos tocando esta mañana, y es estas convocatorias a un diálogo en el Congreso Nacional luego de ya más de 2 meses, ya casi los 3 meses de estar paralizado el Poder Legislativo. En primera instancia, el presidente del Congreso, Luis Redondo, giró una convocatoria firmando un documento como presidente de la Comisión Permanente a las diferentes bancadas para sentarse a dialogar. Sin embargo, también ayer se ha dado a conocer por parte de los jefes de bancada de oposición que están convocando al jefe de bancada de Libre a reunirse a las 10 de la mañana este miércoles en el Congreso Nacional. Es una situación compleja la que se está viviendo en el Congreso Nacional, y por eso vamos a hablar sobre este tema aquí en el Foro, la entrevista de Canal 11. Iniciamos presentando a nuestros invitados esta mañana. En primera instancia, al doctor Marlon Lara, diputado del Partido Liberal de Honduras, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Eric. Un saludo al pueblo hondureño y a mis compañeros, al doctor Umaña y a Yavés Avión. Y bueno, esperamos que este foro pueda dar luces y salidas a esa crisis política que estamos viviendo en el Congreso Nacional y que tiene preocupado al pueblo hondureño. También esta mañana nos acompaña el doctor Carlos Umaña, diputado por Cortés del Partido Salvador de Honduras. Buen día, licenciado Arteaga. Buenos días al colega Yavés Avión, al doctor Marlon Lara. Parece un foro de saludo, y porque Marlon es farmacéutico, Yavés y yo somos médicos, pero hoy estamos aquí para tratar de la salud del Congreso Nacional, que en este momento considero que está casi entrando a cuidado intensivo. Así que hoy estamos aquí para dar luces, explicar cuáles son los pensamientos de las bancadas de oposición, y con un hombre que siempre lo he dicho, compañero Yavés Avión, un hombre ponderado, para que transmita a la bancada del Partido Libertad y Refundación pues lo que pensamos, y incluso pues sabemos que siempre este foro abre la opinión de los televidentes, así que es importante. Así que muchas gracias, licenciado Fernando Arteaga, por esta invitación, y un saludo a mis compañeros este día en el que vamos a debatir esto del Congreso Nacional. Gracias por estar también aquí con nosotros, doctor Yavés Avión. Gracias, licenciado Arteaga. Bueno, un saludo a Marlon, a Carlitos, que le tengo mi sincera estima. Creo que en la medida que acercamos posiciones que hemos tenido tan divergentes, podemos llegar a un mejor consenso, porque realmente ya la población nos está exigiendo ya de forma fuerte que regresemos pues a las sesiones que hace mucho tiempo lastimosamente no tenemos en el Congreso. Bueno, el presidente del Congreso, Luis Redondo, convocó a las 9:30 de la mañana de este miércoles, pero también la oposición ha convocado a Rafael Sarmiento a las 10 de la mañana. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Van a fracasar esta convocatoria, doctor Lara? Bueno, Eric, primero hay que aclarar que si tú lees la convocatoria a Luis Redondo y si tú miras la firma, ¿cómo firma él esa convocatoria? Sí, como presidente de comisión permanente. Ok, nosotros desconocemos la comisión permanente. La comisión permanente no debe existir porque el Pleno del Congreso Nacional ha sido ampliado el periodo de sesiones del 1 de noviembre al 24 de enero. O sea, el Pleno debería estar sesionando ahorita en sesiones ordinarias. El 31 de octubre a las 8:15 de la noche, a raíz de que Luis Redondo y su Junta Directiva Ilegal no convocaba sesiones, entonces nosotros, los diputados de oposición, 74 diputados, nos autoconvocamos en base al artículo 190 de la Constitución de la República, que dice que 65 diputados como mínimo pueden hacer una autoconvocatoria, y esa autoconvocatoria se realizó porque durante 2 meses la Junta Directiva Ilegal no convocaba a sesiones al Pleno del Congreso, a sesiones ordinarias. Entonces nos vimos obligados a hacer esa autoconvocatoria con el único propósito de ampliar el periodo de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 24 de enero. ¿Qué dice la ley sobre la comisión permanente? Que en receso del Pleno del Congreso Nacional, después de haber
cerrado las sesiones del Congreso porque no se cerró la última sesión ordinaria que tuvimos, no se ha cerrado. Entonces, 3 días después del receso, o sea, 3 días después del 31 de octubre, debió haber sido nombrada la comisión permanente. Pero como nosotros nos autoconvocamos y en base a ese artículo 190 de la Constitución de la República, aprobamos ampliar el periodo de sesiones ordinarias, por lo cual no debe existir una comisión permanente. Es ilegal lo que ellos hicieron. Entonces, un día después que nos autoconvocamos, convocamos nuevamente a sesiones extraordinarias, porque hay que aclarar, sesiones ordinarias solo puede convocar la Junta Directiva, aunque ilegal, pero ellos son los que han estado convocando. Lo que nosotros hacemos son sesiones extraordinarias. Un día después nos reunimos, que fue cuando nos agredieron desde adentro del Congreso, muchos compañeros diputados fueron agredidos y ya se presentaron las denuncias porque estábamos reuniéndonos, como es nuestra atribución, como es nuestra función, como es cumplir un deber que el pueblo hondureño nos dio. Entonces ese día se aprobaron 2 resoluciones. La primera fue declarar, desconocer el nombramiento de la comisión permanente, y la otra resolución fue desconocer el nombramiento que la comisión permanente hacía de las autoridades interinas del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no había ausencia absoluta en el Ministerio Público. Entonces nosotros estamos actuando en base a nuestra Constitución, en base a nuestro marco jurídico, en base a nuestras leyes. Entonces, después, la semana pasada, como ustedes pudieron ver, ustedes estaban ahí, tuvimos otra sesión donde pedimos que se presentara para una interpelación la directora de la ENAC, porque tienen militarizada la ENAC y no permiten que publiquemos ahí las resoluciones nuestras, que se interpelara al ministro de Seguridad, porque los diputados de la bancada del Partido Nacional fueron agredidos sin que hubiera protección de la policía, y nosotros solicitamos protección a la policía, no solamente a las fuerzas de seguridad, no solamente a los diputados, sino que a todo el personal, inclusive la gente que llega a la plazoleta del Congreso Nacional, y ellos no atendieron ese llamado. También aprobamos enviar las resoluciones al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ya se realizó esa gestión, donde desconocemos la comisión permanente y desconocemos los nombramientos de las autoridades interinas que ha hecho la comisión permanente, así como también hicimos un llamado a los organismos internacionales, OEA y Naciones Unidas, para que nos acompañen a un diálogo con el partido en el gobierno, ya que sentimos que ellos están desconociendo la oposición, y no puede haber un diálogo franco cuando ellos utilizan la fuerza, no respetan la ley, no quieren sentarse a dialogar con las fuerzas de oposición, y entonces ellos han respondido que no van a acompañar un diálogo si solo lo pide una parte, sino que lo tienen que pedir ambas partes. Entonces esperamos que el gobierno se sume a esa petición que nosotros hemos hecho. Pero eso que ellos hicieron, convocar a través de la comisión permanente, es una trampa, que lo dijimos con anticipación, lo manifestamos nosotros en la sesión de bancada que tuvimos el día de ayer. Mientras sea la comisión permanente no vamos a asistir porque la desconocemos a ningún diálogo. Entonces se decidió el día de ayer en la bancada del Partido Liberal pedir que las otras bancadas de oposición le hicieran un llamado de invitación al diálogo al jefe de la bancada de Partido Libre, Rafael Leonardo Sarmiento, para poder tratar de resolver esta crisis dentro del Congreso Nacional, y la respuesta de él era que atendía ese diálogo, pero como miembro de la comisión de diálogo que nombró la comisión permanente. Entonces eso prácticamente hace que nosotros no asistamos a esa convocatoria, porque vamos a desconocer cualquier nombramiento que haga esta comisión permanente.
Entonces, así estamos a estas alturas, donde no se puede dialogar. Tú, Eric, has estado en el Congreso Nacional y has visto la forma en que somos agredidos los diputados de oposición, la forma en que se protege a una bancada y se desprotege al resto de las bancadas, y nosotros estamos representando a un pueblo que, gracias a Dios, y hay que alabar esa sabiduría que tuvo el pueblo hondureño, que cuando fue a votar le dio un mandato absoluto al Libre en el Poder Ejecutivo con 1.700.000 votos. En el Poder Ejecutivo, pero en el Poder Legislativo le puso las trancas porque no quería que nadie tuviera mayoría, ni siquiera simple, que son 65 diputados. Quería que todas las fuerzas estuvieran en una interrelación para que nadie se abrogara ese derecho, como hubo en el pasado, que algunas bancadas llegaron a tener 71 votos y no necesitaban dialogar con la oposición, y tomaban cualquier tipo de decisiones que muchas de esas le hicieron daño al pueblo hondureño. Entonces, el pueblo hondureño, hay que reconocer, le dijo: voy a votar por diputados, los que yo considere que son los mejores de todos los partidos, porque quiero que ahí existan los frenos que debe tener toda democracia, los balances y contrabalances del poder. Sí. Y por eso es que la oposición, si tú haces números, Libre solo tiene 52 o 53 votos, y el resto, 75 votos, son de la oposición, sí, lo cual obliga a que haya diálogo. Pero ¿qué es lo que Libre pretende, o qué es lo que Libre ha querido hacer a la fuerza y de manera ilegal? Suplantar esos 128 diputados por 9 diputados de su bancada, que son los que quieren tomar las decisiones. Eso ha sido repudiado por el pueblo hondureño, lo rechazamos nosotros, lo desconocemos, y nosotros ahora nos vamos a presentar al Congreso Nacional, y posiblemente mañana tengamos otra reunión, las fuerzas de oposición, otra autoconvocatoria, para tomar decisiones y aprobar leyes que son de interés nacional, como el caso de la ley de empleo por hora, sí, perdón, la ley de empleo permanente, que ha sido engavetada durante más de año y medio por parte de la bancada de Libre. Veamos lo que ha posteado Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del Libre, porque prácticamente ustedes se manifiestan desde la oposición que se asisten a esa reunión con Redondo de inmediato. Prácticamente van a reconocer, doctor Umaña, quizás esta comisión, cuando ustedes ya han desarrollado otro tipo de actividades legislativas. Sí, mire, nosotros hemos hecho los análisis correspondientes, y esto no se trata de nada personal en contra del ingeniero Redondo, es simple y sencillamente que la forma en que firma esa convocatoria, el fondo es bueno, porque dialogar es bueno, si ese es un diálogo verdadero y no un monólogo, porque el problema ha sido que ellos llevan, pero no, ellos dicen esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, si la bancada de oposición, los jefes, asisten a esa convocatoria inmediatamente, y estoy completamente seguro, el Congreso Nacional, a través de sus redes, los diputados van a decir: oposición atiende el llamado de la comisión permanente, y por lo tanto la reconoce. Y eso no es así. Nosotros seguimos pensando que el Congreso, al no haber cerrado el acta de la última sesión, que es un error del ingeniero Redondo y lo tiene que reconocer, nos dio la oportunidad a los diputados de autoconvocarnos y prolongar el periodo de sesiones. Entonces, esta situación hace que nosotros pensemos de que la comisión permanente no existe realmente, y que esto es un aspecto legal, y por lo tanto se le ha hecho una convocatoria. Ayer en la sesión de bancada del Partido Salvador de Honduras acordamos acuerpar a los otros 2 jefes de bancada, y aquí, mire, aquí quiero ser bien claro, Fernando, sí, porque ahí andan un montón de situaciones en las redes sociales. Mire, pueblo hondureño, nosotros no tenemos ningún tipo de alianza con el Partido Nacional y el Partido Liberal. Aquí está el doctor Marlon Lara. Nuestra única coincidencia es el respeto a la Constitución. Nosotros tenemos nuestro ADN, el pueblo hondureño lo conoce, las acciones de mi bancada,
y no tenemos ninguna alianza. Que se haya sumado las tres fuerzas, porque no nos gusta cómo se eligió. Acá no venimos a defender figuras políticas o figuras de fiscales anteriores, etcétera, como están, sino que es la manera en que se ha manoseado la Constitución de la República. Entonces da la impresión que estamos en una alianza cuando realmente no. Eso nos mueve sinceramente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que podamos dialogar, licenciado Arteaga, que podamos dialogar, y eso es lo que estamos haciendo. Ve, esta es la convocatoria, doctor Umaña. Correcto. ¿Cómo tendría que decir entonces para que ustedes acudieran? Porque hay quienes dicen que ustedes solo están buscando excusas para no dialogar. Lo que ahí tendría que decir es Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente del Congreso Nacional de la República. Sí. Eso es lo que tendría que decir para que nosotros, para que los jefes de bancada aceptaran esa situación. Entonces, desconocemos por qué él, si quiere iniciar un diálogo inmediatamente, y él lo sabe, está poniendo ahí, y eso tácitamente haría que se reconozca la comisión permanente, y ese es el grave problema. Sí, bien. Doctor Savillón, ¿cómo mira usted el panorama en cuanto a estas posturas también de los opositores en torno a esta convocatoria de Redondo? Sí, bueno, no voy a entrar en un debate jurídico de quién tiene la razón o quién no la tiene, porque yo he escuchado a los expertos, abogados constitucionalistas, los tres somos médicos, que hemos aprendido sobre la marcha, es otra cosa, pero uno dice que una tesis tiene la razón, otro dice que la otra. Creo que debemos de centrarnos cómo quitamos esa división en el Congreso Nacional. Honduras siempre ha tenido crisis, desde que somos república aquí ha habido siempre crisis. El Estado de Honduras se ha manejado en una permanente crisis. Solo hubo una relativa calma allá desde el 81 hasta el 2009 que nuevamente ocurrió un golpe de Estado. En esas crisis han habido hombres y mujeres valiosas que han aportado mucho para que se resuelva este tipo de impases que ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Yo no pretendo resolver una situación complicada si empiezo a insultar a los dos compañeros acá, si les empiezo a decir de todo. Entonces, ¿cuál es la reacción natural del ser humano? Simple y sencillamente se van a cerrar. Creo que hemos pasado ciertas líneas que no se deben de pasar. La línea de la agresión física, que fuimos nosotros objeto, lo digo yo que estoy desde el 2014 ahí, fuimos objeto también cuando nos metieron los militares al Congreso Nacional, golpearon a un montón de diputados, y eso valió que realmente tuviéramos una actitud a la defensiva. El ser humano es así, o sea, cuando recibe ataque se defiende. Y tenemos que ver cuáles son las causas, cuál es el problema por la cual hay división en el Congreso Nacional. Miremos las causas. Y las causas tenemos las causas que yo creo que tanto el doctor Umaña como Marlon van a estar de acuerdo. ¿Cuáles son las causas que generan problemas en el país? Corrupción, narcotráfico, falta de empleo, inseguridad, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo que esas son las causas que hay que resolver en este país. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no hemos sido capaces de resolver esas causas? ¿Por qué en el Congreso no hemos hecho leyes que de repente podamos avanzar en eso? Sencillo, porque mucha de la clase política está manejada por grupos y sectores económicos poderosos. También nos hemos radicalizado en posturas ideológicas, tanto de derecha como izquierda, que nos está llevando a un punto de inflexión. Aquí todos somos Honduras, todos tenemos medias verdades y medias mentiras. O sea, yo no puedo desacreditar porque de repente no piensen igual que mí. Pero yo estoy seguro que todos, al menos los diputados que no tienen ningún problema con la ley, porque también no podemos negociar impunidad. Y aquí hay que hablar las cosas claras. Yo que conozco muy bien muchos de los casos que se trabajó con la UFESIC-MASIC,
Algunos quieren negociar impunidad, que alrededor, ¿qué? Será unos 25, 26 diputados que están instrumentalizando esta lucha para negociar impunidad, y eso nosotros vamos a ser muy claros. Impunidad no vamos a negociar en este país. Por eso no hubo una elección como hubiera sido lo ideal del fiscal general, porque querramos o no necesitamos votos del Partido Nacional y sabemos que no vamos a obtener ni un tan solo voto, al menos para la elección del fiscal general. Entonces teníamos que buscar avenidas jurídicas permitidas, algunos puedan decir que tengo razón, otros que no, para por mientras nos ponemos de acuerdo, elegir fiscal general y fiscal adjunto. Tenemos que buscar soluciones, tenemos que ser creativos, pero no es con una posición cerrada de uno y otro lado que vamos a tener la certeza que vamos a avanzar. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy? Nada, nada. No va a pasar nada. O sea, el diálogo que están convocado no va a surtir efecto. Ni siquiera van a llegar. Sí, y así vamos a pasar, no, en ninguno, y así vamos a pasar todo lo que resta del año. Y ojo lo que puede pasar. Si tienen 70 y pico de votos la oposición, ¿qué es lo que puede pasar? Pueden cambiar la junta directiva, a excepción del presidente Luis Redondo. Entonces, si nosotros seguimos en una posición cerrada, la oposición se va a unir y va a cambiar la junta directiva. Y ahí, ojo, peligro, porque realmente cuando ciertos sectores económicos poderosos están viendo cómo se les afecta sus intereses, realmente puede hacerle mucho daño al gobierno. Entonces, yo sé que hay muy buenos diputados que tienen la sana intención de que podamos avanzar, pero no es radicalizando esta lucha que vamos a poder avanzar. Hay situaciones complicadas, hay corrupción, hay diputados metidos en un montón de cosas, sí. Bueno, pero creo que hay más de 100 diputados, o casi 100, que realmente quieren hacer las cosas bien. Unamos esos puntos de vista y podemos avanzar. Pero así como estamos ahorita, vamos a llegar al otro año y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Sí. Doctor Marlon Lara, sí. El doctor Yavet en su alocución mencionó muchos temas interesantes. El primero, la junta directiva está impuesta a la fuerza, no está electa por los diputados, los 65 diputados que dice la ley, y usted bien lo sabe. Usted es un legítimo miembro de esa junta directiva, usted fue juramentado junto a Jorge Calix y Beatriz Valle. Beatriz Valle, sí. Juramentados por el ministro de Gobernación, siguiendo todo el protocolo que dice la ley. Pero ¿qué se impuso en esa junta directiva? ¿Se impuso el mandato de los diputados o se impuso la fuerza o la persona que querían nombrar a la fuerza sin tomar en cuenta la voluntad de los diputados? Desde ahí viene el problema de ese Congreso Nacional, y eso hay que decirlo, porque es bueno que salga y que a la gente se le olvidan cómo sucedieron esos actos. Fue a la fuerza, a través de empujones, de golpes, que los bajaron a ustedes, que tenían el apoyo de más de 74 o 75 diputados, creo que eran 79 diputados de oposición, que acompañábamos a Jorge Cali como presidente del Congreso, al doctor Yavet Savillón como vicepresidente y a Beatriz Valle con una junta en una directiva provisional por mientras elegíamos la directiva en funciones. Entonces, cuando una minoría a la fuerza se impone, aquí tiene usted los resultados. No tienen legitimidad, no tienen el apoyo de los diputados, y aparte de eso, con un manejo de la política interna del Congreso de atropellar a los diputados que no están de acuerdo.
y le voy a dar un par de ejemplos. Yo era miembro de la Comisión de Finanzas. Imagínate cómo se van dando las cosas. Yo les rogué, y el doctor se va a acordar, ustedes son médicos, cuando llevaron la derogación de ese fideicomiso de salud, y no me voy a cansar de repetirlo. Solo fuimos 4 o 5. Bueno, yo fui el único que hablé, y le dije a la ministra, a Rixi, que estaba ahí con su equipo, les dije, miren, funcionarios del gobierno, no deroguen ese fideicomiso de salud. Yo soy farmacéutico, yo conozco la industria farmacéutica. Ese fideicomiso pone a la industria farmacéutica a competir. Compra medicamentos de calidad a bajos precios. Abastece en tiempo y forma los hospitales. Ustedes van a ser incapaces de poder abastecer el sistema hospitalario, van a quedar caos. Y lo peor, ellos que son médicos, es que un paciente que es diabético, hipertenso, cardíaco, con insuficiencia renal, no puede esperar 3 días para tomar un medicamento porque se puede morir. Y esas personas que han fallecido es por irresponsabilidad de esos funcionarios, deberían de demandar al Estado, tienen todo el derecho para demandar al Estado. Y ¿sabes lo que dije? Qué pena que todos los que estamos acá, en este salón, tomando esa decisión, ninguno va a los hospitales públicos. Todos van a los hospitales privados. Y si son los funcionarios del gobierno, se van para Estados Unidos, no se van a Cuba, ni se van a Venezuela, ni se van a Nicaragua, van a Estados Unidos. Y hay fotos de ellos operándose o tratándose en Estados Unidos. Al pueblo es que lo han hecho sufrir con esas decisiones. ¿Por qué no escucharon la oposición? ¿Por qué no repararon en ese momento y decir, vamos a analizar, vamos a darle tiempo? No escuchan a la oposición. Entonces, como ese ejemplo, te puedo poner otros ejemplos más. Por ejemplo, te voy a decir un tema que ahorita se va a empezar a discutir, el presupuesto. Tú sabes que el gobierno, el primer año, es de los que más baja ejecución presupuestaria ha tenido. Sí. En el gasto no. En el gasto les hace falta dinero. Si les dieras más dinero, se lo gastan. Pero en la parte que realmente beneficia al pueblo hondureño, que es la inversión pública, no llegaron ni al 31% el año pasado. O sea, tenían el dinero y no lo podían ejecutar. Pero bueno, es un gobierno que viene comenzando, hay que darle el beneficio de la duda. Este ya es el segundo año de gobierno. Estaba viendo y no han llegado ni siquiera al 40% de ejecución presupuestaria. Y tú sabes que el presupuesto se financia el 75% del ingreso tributario y el 25% hay que financiarlo con deuda. Pero se siguen sacando préstamos y no pueden ejecutar el dinero. Y eso es grave porque esos préstamos hay que pagarlos. Y esos préstamos tienen intereses. Entonces, el año pasado que discutimos el presupuesto, yo insistí ante la poca ejecución en inversión del gobierno, les propuse que aumentáramos las transferencias municipales del 5% que históricamente se les ha pagado cuando la ley dice el 11%. ¿Cuál fue la respuesta? Que no podían porque no habían recursos económicos. ¿Sabes cuánto representaba si incrementaban del 5 al 7, que fue lo que dijo el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, que lo podían hacer? ¿Sabes cuánto representaba de la partida confidencial que tienen de 42,000 millones? Eso representaba el 1.8%. ¿De dónde, disculpa que lo interrumpa, 42,000 millones, ¿de dónde saca ese dato? Esa es la partida que tienen en la 449. Entonces nosotros le proponíamos que aumentaran del 5 al 7% las transferencias. Dijeron que no. Pero ¿qué sucedió meses después? Corrieron a firmar con la MON un convenio para que la MON les ejecutara las escuelas, los centros de salud. ¿Por qué? Porque además les dijimos, miren, si ustedes del presupuesto ponen un lempira en manos de las alcaldías, de ese lempira le va a llegar 90 centavos a la población
y 10 centavos a la administración de la alcaldía. Pero cuando tú le das vuelta a ese lempira y se lo colocas a los ministerios del gobierno central, es al revés. 10 centavos le llega a la población y 90 se queda en toda la burocracia y todo lo que ya conocemos que hay en el gobierno. Entonces, era lógico aprobar las transferencias, pero no es que es lógico, es que es ley. Las transferencias deben ser el 11%, no el 5%, pero no hicieron caso. Entonces, ahorita en este presupuesto, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el Ministerio de Salud no pudo ejecutar el presupuesto para comprar medicamentos. Ahí están quitando una ley de transparencia que maneja la UNCAE para ver si pueden en estos 2 meses aumentar esa eficiencia en el presupuesto de la República, que ya ha sido condenado por muchos sectores porque se va a prestar a corrupción. Vas a ver que la mayoría de los ministerios no han ejecutado su presupuesto. O sea, van a llegar, escuché la vez pasada a un ministro diciendo que no llegaban ni al 30% y que estaban viendo de qué manera, salen inclusive a ver si regalan bonos o el populismo que todos conocemos, sí, que le causa un gran daño a la economía. Pero, si ellos no son conscientes del manejo de ese presupuesto y la ejecución presupuestaria, tienen que entender que nosotros no vamos a aprobar un presupuesto más grande. Porque yo le voy a poner un ejemplo, doctor. Si en el ministerio, ustedes dos que son médicos, si en el Ministerio de Salud la ejecución presupuestaria llegó al 40% y les adjudicaron 10.000 millones de lempiras, que no vayan a venir ahorita con que quieren 15.000 millones. Porque no pueden ejecutar ese dinero, solo pueden ejecutar el 40%. Entonces yo diría que en este presupuesto lo que debemos de hacer, ministro de Educación ejecutó el 40% del presupuesto, le vamos a aprobar el 40% más un 10% más. No va a venir a que le demos más dinero del que ya se, porque ya se miró que no pueden ejecutar el presupuesto, porque después ellos salen con que ese presupuesto hay que financiarlo con deuda y vamos a contraer deuda para darles dinero que no pueden ejecutar, sí, y esa deuda después hay que pagarla. ¿Y cómo se paga? Aumentando los impuestos. Van a salir el otro gobierno o quien sea que hay que aumentar los impuestos. Entonces yo soy de la idea que ese presupuesto debemos analizarlo bien y revisar ministerio por ministerio, que la ejecución presupuestaria que ellos lograron realizar en cuanto a inversión, porque olvídate, el gasto sí lo ejecutaban al 100%. Si ellos ejecutaron el 40%, entonces hay que darle 40% más 10%, y en vez de aumentar el presupuesto, más bien reducir el presupuesto, porque esa es la capacidad que tiene el gobierno. Doctor Maño. Sí, ¿cuál ha sido el grave problema acá por el cual hemos caído en esta falta de gobernabilidad en el Congreso Nacional? Y ha sido la intolerancia que ha tenido cierto sector de los compañeros diputados, en el sentido, y voy a poner el caso cuando nosotros estábamos en la alianza, que esa sí era una alianza entre el Partido Libertad y Refundación PSH-PINU, que llevamos a la presidencia a doña Xiomara, y empezamos trabajando y dialogando muy bien. Se nos presentaban algunos proyectos, nosotros los acompañábamos. Hemos apoyado a Libre prácticamente en el 90% de sus proyectos de ley que ha mandado desde el Poder Ejecutivo o su bancada. Pero empezamos al caer en la intolerancia, empezamos a caer a la manipulación y llegamos a un momento en que ni siquiera nos decían qué agenda íbamos a tener. Llegamos al momento de los madrugones, llegamos al momento de comenzar sesiones a las 9, 10 de la noche, y usted cubre la fuente del Congreso Nacional, usted se daba cuenta de esa situación. Y cuando empieza a campear la intolerancia y a querer imponer a la fuerza, se rompe la primera alianza, que era del PSH con el Partido Libertad y Refundación. No por actitudes personales,
porque aunque ustedes no lo crean, los diputados nos llevamos muy bien. Era por cuestiones de logística, cuestiones posteriormente, la junta directiva, no sabemos si es una decisión personal del ingeniero o del sector de la junta directiva, hace que los diputados del PSH nos retiren prácticamente de las comisiones en las que teníamos o éramos presidentes eso ahonda todavía más la crisis. Cuando se negocia la Corte Suprema de Justicia a un sector de la oposición, y aquí es donde ahí sí hubo una verdadera alianza, y ¿por qué no critican? Miren, a mí me da risa en el Twitter, criticándonos porque nosotros estamos defendiendo la Constitución con el Partido Nacional, porque no critican la verdadera alianza que hicieron, se sentaron con los narcos, se sentaron con los corruptos, se repartieron la corte y como dice aquel refrán, ¿y ahí por qué no dijo nada, mi amor? Entonces, no se trata, lo que antes era malo, sigue siendo malo y lo que es bueno sigue siendo bueno. Entonces, en alocución a la frase que dijo la presidenta de la República. Pero ¿sabe cuál es el problema, licenciado Arteaga? Que a la fuerza quieren imponer sobre una mayoría que no la tienen. Entonces, si usted no negocia, si usted no se sienta, se lo he dicho montones de veces al ingeniero Redondo, Luis, llame al verdadero diálogo, siéntese con sus bancadas, vaya usted ahí, pero si usted quiere imponer a la fuerza, mire, ya nos hubiéramos puesto de acuerdo en eso del fiscal, si ahí hay 5 personas, puede haber una tercería, en lo que no estamos de acuerdo, una comisión interventora, por ejemplo, jamás el PSH, una cuestión que no está en la Constitución, nosotros nos vamos a oponer siempre a cosas que no están en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Marlon lo está diciendo correctamente, no pretendemos torpedear el gobierno de la presidenta, lo que pretendemos es que sea eficiente y darle las herramientas. Nos mandan un presupuesto de 406 mil millones, licenciado Arteaga, ni siquiera lo han socializado con las bancadas, suspendieron todas las sesiones. Entonces, ¿cómo quiere el doctor Hugo Noé Pino que hablemos del presupuesto cuando ni siquiera han reprogramado la socialización? Entonces, ese tipo de cosas que están pasando en el Congreso, no volvimos a saber nada de la ley de justicia tributaria, y el señor Marlon Ochoa torpedea y dice que los diputados somos los responsables de que no sea, y ni siquiera conocemos la ley, o sea, en el sentido de la discusión en la bancada. Entonces, nos torpedea el ministro de Defensa porque dice que necesita la ley del control de las telecomunicaciones. Le dijimos, la ley está buena en un 90%. ¿Qué sucede? Nunca más la volvieron a agendar. Entonces, ¿somos responsables la oposición? Por supuesto que no. O sea, queremos legislar. Cuando les propusimos que elimináramos el 117 con la comisión para avenida, el Frente Parlamentario de Sisi, que el doctor Yavesa Villón es el coordinador, el 117 le da una inmunidad prácticamente a los diputados. No han querido, no hay voluntad para hacer las cosas. Se les ha propuesto lo del Código Penal, tampoco. Entonces, ¿ha habido falta de voluntad de la oposición? No. El problema es que decidieron este mecanismo para orillar al Congreso Nacional a un periodo en el periodo de receso, pero cometieron un error técnico, igual que le pasó con la CAF. No leyeron el acta y cuando tenían los 65 diputados y cuando llegó el señor Marlon Ochoa a insultar a los compañeros del Partido Liberal, el Partido Liberal se dio vuelta y no se ratificó el acta. Pero esos son errores técnicos que se han cometido. Entonces, en este momento, si no se llama al verdadero, yo le sugiero al ingeniero Redondo que convoque como presidente del Congreso. Si quiere un diálogo, pero si él se cierra como culuco, como decimos en la costa norte, como culuco, y no reacciona y no cede, nos va a llegar diciembre, nos va a llegar enero, y cuando tengamos que poner la siguiente legislatura, el hombre se va a quedar solo ahí, porque eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Nunca nos van a convocar a sesión, porque sabe que le vamos a quitar la junta directiva y que vamos a bajar a todos sus secretarios, a todos sus vicepresidentes y a saber a quién se irá a poner, porque no lo hemos negociado. Quiero decirle al pueblo hondureño, y viendo, miren esa cámara, a mis ojos,
no hemos hablado ni siquiera con ninguna bancada de quitar la junta directiva. Ese es un escenario que la gente plantea, pero nosotros no hemos dialogado nada al respecto. Estamos confiando en que realmente quieran dialogar, quieran llevar luces a este problema y quieran construir con las bancadas. Pero ¿sabe qué? Están orillando a que el 24 de enero aquí ocurra algo. Y cuando nos salgan que según el artículo 80 de la ley orgánica, como no se han electo, siguen los mismos. Entonces, ¿por qué no dijo nada ahí, mi amor? Que los fiscales, ese artículo es, ahí van a invocar que ese artículo es constitucional. Oiga bien, entonces, cuando tú tiras una escupida para arriba, te va a caer por efecto de la gravedad. Esas son las cosas que están pasando. Construyamos, estamos dispuestos a un diálogo fraterno. No pongan a la gente del Congreso a agredir a los propios diputados como pasó. Y la persecución que se ha denunciado también. Así es, o sea, no hay que poner, imagínense, mire, para mí fue vergonzoso que empleados del Congreso Nacional agredieran a los, jamás me lo imaginé. Yo se lo digo, cuando vi a esos empleados del Congreso tirando botellas, cuando le pegó la botella a la abogada Tania Pinto, a la señora Leda Pagán, que le cayó una botella en la cabeza, tirada por empleados del Congreso, con 4 diputados de Libertad y Refundación a la par, que voy a omitir los nombres para no ponerlos en evidencia. O sea, eso fue vergonzoso. Entonces, como dice Yahvé, ya transgredimos un punto de inflexión que es la violencia física. Entonces, ingeniero Redondo, yo sé que usted está viendo o va a ver esto que yo le voy a decir. Por esta vez le pido ceda, convoque al diálogo como presidente del Congreso Nacional. Yo sí, Carlos Umaña, votó por usted, considero que esa junta es legal, ya hemos dado las explicaciones por qué creemos que la junta es legal, difiero con el doctor Marlon Lara al respecto, pero tampoco nos vamos a pelear por eso. Si usted convoca como presidente del Congreso a los jefes de bancada, las cosas van a ir dando luz. Pero si no lo hace y siempre pone como comisión permanente, entonces ahí no vamos a dar el paso que todo el pueblo hondureño está esperando. O decida que llamemos a un moderador nacional o internacional que tenga credibilidad y que ya en Honduras, ¿se acuerdan la famosa opción B? Cuando una de las crisis institucionales más grandes que hubo en nuestro país, sí. ¿Quiénes mediaron? Los trabajadores, ¿se recuerdan? O sea, usted era bien joven, Fernando, pero yo que ya peino los 60 años, me acuerdo de esa opción B, cómo se iba a perder el país y cómo se hizo para negociar eso. O sea, Honduras ha salido de las crisis, pero ¿sabe qué? Con alusión. Voluntad para hablar, sí. Con voluntad. Sí, solo por alusión. Brevemente, sí, para darle la participación. Creo que el doctor está fallando porque se está dirigiendo a hablarle a Luis Redondo. Luis Redondo no manda en el Congreso, doctor. No es con él. Usted dígale al coordinador de Libre, a él tiene que hablarle porque él es el que maneja el Congreso Nacional. Ese es el gran problema que tenemos. Lo que antes decían que estamos en una dictadura del Partido Nacional, hoy estamos en una dictadura del Partido Libre. Luis Redondo no manda y usted le está hablándole a él y él no tiene ningún poder de decisión, eso es evidente, usted lo sabe, el pueblo hondureño lo sabe, los diputados todos lo sabemos, ahí él no manda, él lo han puesto y le dicen lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, está puesto y le dan órdenes desde otro poder, eso no lo podemos negar, entonces parte de la crisis que tenemos. Sí, doctor Sabión. Bueno, bombardeado, doctor. ¿Ah? Mire, yo soy tolerante y me gusta escuchar. Bueno, mi trabajo como médico, nosotros los médicos tenemos que escuchar y escuchamos a los pacientes, todos los síntomas, las quejas y ahí obviamente emitimos un criterio y un diagnóstico para no equivocarnos. Sí. El médico que se deja llevar por sus emociones o porque anda viendo pacientes a la carrera es los que más falla. Yo difiero muchas de las cosas que dice Marlon, más sin embargo, por la investidura que tiene como diputado, yo respeto a todos los compañeros. Sí. Y puedo hablar de todos los aciertos que hemos tenido como gobierno, ¿verdad? En los fideicomisos, a excepción probablemente que el que medio funcionaba
que era el de salud, pues tuvimos que haber tenido un mecanismo alterno antes de derogarlo para no tener ese debacle. Es el único que medio funcionaba, los demás eran... No, los demás eran un robo. Un ¿no? esquema de corrupción para drenar las arcas del Estado. Creo que tener una caja única es una decisión muy acertada de nuestro gobierno, incluso fue aceptada por el Fondo Monetario Internacional como una decisión correcta. Y podemos decir los cientos y cientos de aciertos que hemos tenido como gobierno, y obviamente sí hay falencias como todo gobierno, pero a nosotros no nos pueden decir lo siguiente, ni que el gobierno se ha hecho a un lado en los casos de corrupción, que sí lo estamos empezando a atacar. Y por eso esa era una de las razones por la cual no podía un sector muy fuerte del país quería imponer un fiscal que realmente estuvo en la fiscalía mucho tiempo y no se hizo mayores avances en el aspecto de corrupción. Ahora dicen que estamos persiguiendo políticamente a ciertos funcionarios que, por favor, ¿cómo usted va a aprobar un préstamo de 48 millones de dólares en 25 minutos? O sea, ¿de a dónde vino la orden? Ya sabemos, la orden vino desde el más alto nivel del que está en Nueva York. Todos esos recursos que se han robado, mire, no tiene idea usted el esquema de cómo saquearon este país durante 12 años. Y ahí están las investigaciones. Y en su momento, el más que tiene la credibilidad y que conoce más los casos está Luis Javier Santos. Él va a decir cómo muchos, incluso que todavía están en el Congreso Nacional, usaron sus influencias y poder para robar y blanquear y mandar a paraísos fiscales cientos y cientos de millones de dólares. Entonces, partamos de la situación compleja que tenemos. Hay un bloque fuerte que quiere que sigamos navegando en la impunidad y que por eso realmente no hemos podido avanzar. Hay otro bloque que está siendo utilizado por ese grupo fuerte, poderoso, que está coludido con narcotráfico, con el blanqueo de dinero, con corrupción, y ese grupo de incautos que realmente han caído en la trampa de decir que realmente no se ha avanzado mayor cosa. Como podrá ver, es una situación compleja que tenemos como país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que ya llegó un punto que en el Congreso Nacional, porque me quiero centrar en el tema, porque ese es el tema, yo le puedo decir de que todas las bondades que ha tenido nuestro gobierno, y ahí está Carlitos también como representante también de la comisión del Frente Parlamentario, Comisión Anticorrupción, que hemos derogado pactos de impunidad que dejó el gobierno anterior, y se los puedo mencionar todos. Ley de secretos, que fue un pacto de impunidad, derogamos la ley de lavado de activos. O sea, yo le puedo decir todas las bondades que hemos tenido como gobierno. Hemos fallado, como seres humanos podemos fallar, pero bueno, tenemos que ver cómo solucionamos los puntos que realmente tienen este país como los más atrasados, como lo de más desigualdad a nivel de Latinoamérica. ¿Y cuál es el problema? Que esos grupos hegemónicos, poderosos, que financian campañas de diputados, que están coludidos con sectores políticos de mucha influencia, de mucho poder en este país, realmente no quiere que este país avance. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con los diputados que realmente quieren que este país avance, porque con los que ya están coludidos con esos sectores es imposible. Aunque sea el mejor gobierno de la historia, nunca lo van a ver. Entonces, ¿cuál es la razón? Que aquí tenemos dos bloques. Y aquí, mire, y algunos incluso, el problema no está ni siquiera en el país, está a nivel geopolítico. La pelota está más arriba. Son situaciones muchas veces geopolíticas que se están jugando en este país. Este país es rico en recursos naturales. Tiene una localización geográfica envidiable. Entonces, hay potencias en el mundo que realmente ya
tienen los ojos puestos en Honduras, otros que realmente lo miran como su botín, y realmente ahí es donde tenemos el gran y enorme problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, cuando realmente ya, y le voy a poner, porque yo sé que es muy visto este programa por el público en general, cuando usted es en un matrimonio, ya usted no se entiende, porque se ha dicho de todo, porque se ha agredido, porque de repente creo que yo tengo la razón y que el otro piensa que tiene la razón, que lo que hay que buscar es un arbitraje, para que diga, mire, ve, usted sí ha hecho muchas cosas buenas, como nosotros lo hemos hecho como gobierno, pero de repente han fallado en esto y esto. Y de la otra parte, bueno, ok, mire, ve, usted, la razón por la cual usted está peleando de repente no es como usted la dice. Entonces tenemos que buscar un arbitraje, y creo yo que la organización, porque eso lo ha hecho en conflictos bélicos donde se han matado entre la misma población, guerras civiles. ¿Quién es la organización que más experiencia tiene en resolver conflictos? La Organización de las Naciones Unidas. Pero partamos primero por un paso antes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De repente yo creo que nuestra presidenta tiene que convocar un gran diálogo nacional, porque esto ya se nos está yendo a las manos. Y yo sí le tomo la palabra a Carlitos, que de repente él como diputado no ha tenido reuniones con sectores conservadores que quieren que este país no se les vaya a las manos, pero las cúpulas de los partidos de oposición sí. Tanto el Partido Liberal, como el PSH, como el Partido Nacional, sí han tenido reuniones porque quieren desestabilizar el gobierno. Y la forma y el punto más débil es el Congreso Nacional, por la composición que tenemos en el Congreso Nacional. Y esto que pretenden hacer prácticamente es un golpe blando. ¿Por qué? Descuidamos el Congreso Nacional. O sea, descuidamos nuestra casa, y es un mensaje, como a mí me gusta hacer crítica constructiva, es un mensaje que le digo a los compañeros también de nuestra bancada. Cuidemos los 50 votos de nuestra bancada, porque hay cabezas calientes a veces dentro de nuestra bancada, y ahí me están escribiendo enojados, que no, y que atacan a sus mismos compañeros. Y entonces, yo tengo mi forma de pensar, yo pasé por las aulas universitarias, tengo lo más valioso que tiene un ser humano, libertad de pensamiento, la forma de cómo yo puedo creer de que se puede solucionar un problema. No es diciéndole, yo tengo 1000 cosas que de repente decirle a Marlon, y Marlon tiene 1000 cosas que de repente decirme a mí, pero voy a lograr que de repente nos pongamos de acuerdo diciéndole, Marlon, vos esto y esto y esto, o doctor Umaña esto. No, más bien se me van a cerrar. Entonces tenemos que realmente analizar el problema, que tenemos una crisis. Y esta crisis, si no se soluciona de aquí al 25, al 24 de enero, va a ser una crisis mayor. Yo me estoy adelantando a las fuerzas políticas conservadoras que realmente quieren que nuestro gobierno fracase. Realmente, si no empezamos a acercar, si no empezamos a cuidar, cuidemos en la casa, 50 votos de Libertad de Refundación. Yo le digo a los compañeros, no empiecen. Tenemos diversas formas de pensar, pero no empiezan a desacreditar los mismos compañeros de nuestra bancada. Tampoco, aunque tengamos diversas formas de pensar, hay muy buenos diputados rescatables de otras bancadas. Sentémonos a dialogar, no con los dueños de los partidos, que de repente ellos ya sabemos que no vamos a llegar a ningún acuerdo con ellos. No con diputados, que sabemos cuáles son, al menos algunos, que están ligados y coludidos con situaciones que realmente a ellos no les conviene que el Congreso avance. Sentémonos con los buenos diputados, con los que realmente quieren construir patria, con los que realmente quieren construir una agenda de país. Aprobemos muchas leyes, la ley de justicia tributaria, bueno, revisémosla con los buenos diputados, tanto del PSH como del Partido Liberal, que realmente ahí donde miro puede haber algún tipo de consenso, no con el Partido Nacional, porque sabemos su agenda y están muy molestos por todo lo que ocurrió con su jefe, que está allá en Nueva York. No es problema de nosotros. Saquearon este país,
van a tener sus consecuencias, no digan que es persecución política por los fiscales, son acciones y consecuencias de su mal actuar, pero resolvamos esto, si no, realmente vamos a tener una crisis aún mayor ya para el otro año. Bueno, y es que hace tiempo, doctor, ¿cuánto tiempo de no haber sesiones ordinarias? 76 días hoy. Sí, Mira. y ahora, doctor, también, antes de que tome la palabra también, otro tema que genera preocupación también es que hay quienes esperan que en las mesas de diálogo que se puedan entablar se toque el tema de los fiscales, pero hay quienes dicen que se van a ir todo el tiempo restante Vamos por interinatos. partes. Mira, el doctor Yavesa Avillón habló de que la oposición habla de persecución política. Yo te mandé un video, no sé si lo puedes pasar. Sí, correcto. Ahorita lo vamos. Para hablar con pruebas. Sí, ahorita se lo vamos a mandar a los compañeros, sí. Ok. Eso es persecución política. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Antes de continuar con nuestros panelistas, vamos a hacer un contacto en vivo con nuestro compañero Giovanni Villalobos en el Core 7. A las autoridades de la Policía Militar del Orden Público explican si la exministra de Finanzas fue capturada o fue que se entregó voluntariamente. Giovanni, con los detalles, adelante. Gracias, Fernando. De inmediato, José Cuecho. Y ha sido trasladada ya hacia la unidad receptora de detenidos que están en las instalaciones del Core 7. Como le hemos mencionado, se ha realizado todo bajo los procedimientos legales que establece la ley. Y bueno, en todo momento ha habido una disponibilidad, ¿verdad?, de la persona que ha sido requerida. Capitán, esta no fue una entrega voluntaria, sino una captura. Estamos hablando de un requerimiento. Hay una orden de captura, todos los cuerpos de seguridad, investigación, inteligencia dan cumplimiento y como parte de nuestra policía militar, los trabajos de inteligencia se han realizado. Ella fue en el sector fronterizo, que ella fue requerida, ¿verdad? Ella ya se encuentra con sus apoderados legales y va a iniciar lo que establece en base a ley. En Al todo momento de la detención, capitán, ella está de sus apoderados legales. Sí, ella, sus apoderados legales ya están aquí en el Core 7, ¿verdad? Sí. Pero al momento de la detención... Al momento de la detención iba sola. Sí. Eso es lo que se está investigando, ¿verdad? Ella es lo que se está investigando. Si me permite, vamos a seguir continuando para continuarles apoyando con más información. En este caso, queremos dejar claro, porque la representación legal de ella dice que fue una presentación voluntaria y la policía dice que fue detenida. Allá está el ciudadano, allá está Vamos a movilizarnos donde está don Yuri Mora. Vamos aquí rápidamente para dar sus declaraciones. En ese juzgado y que el juez ha manifestado que hasta esa hora es que puede recibir en la audiencia de declaración de imputados. ¿Fue captura o fue entrega voluntaria? Miren, aquí los hechos fueron los siguientes. Ella estaba en la frontera, pero al ver todos los allanamientos que se estaban haciendo en los diferentes domicilios donde ella podría estar, más la presión que hubo en ese sentido, cuando ella está en la frontera decide mejor entregarse a la policía militar. ¿Lo repite nuevamente, señor? ¿Qué cosa? Entonces, eso fue ayer a las 12 de la noche específicamente en la frontera del Guasaule. Ante las presiones que habían por los diferentes allanamientos, la ex viceministra decide entregarse a la policía militar. ¿Quién la acompañaba, Yuri? ¿Quién la acompañaba? Desconocemos quién la acompañaba, me imagino que alguno de sus apoderados. Es decir, la intención en el principio era huir del país, realmente. Pues la lógica dice eso, porque si estaba en la frontera, ¿qué más va a querer hacer en ese sector? Pero al ver la presión que había con los diferentes allanamientos, pues obviamente que ella decide a las 12 de la noche entregarse a la policía militar. Bien, gracias. Ahora, ¿para dónde la trasladan, Yuri? ¿En qué espacio? Yuri, ¿en qué espacio se entregó ella en la frontera? 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, el juez ha dado cita para que se lleve a cabo lo que es la audiencia de declaración de imputados. ¿Los delitos? Los delitos son fraude y violación a los deberes de los funcionarios. ¿Ella cómo está actualmente? ¿Le han pasado, le han dicho información? No, desconozco, la verdad. ¿Y el caso sobre la secretaria Alba Consuelo más? Sí, también no tengo información al respecto.
Yuri, reiteramos, ¿esta persona se entregó voluntariamente o fue capturada debido a la presión? Cuéntenos. Ella estaba en la frontera, a las 12 de la noche decide entregarse a la policía militar y lo que ha manifestado es que la presión que hubo por los diferentes allanamientos que se estaban realizando, entonces ella prácticamente se vio obligada a mejor entregarse a las autoridades. ¿Está investigando si quería solicitar asilo en Nicaragua? No, desconozco eso. Lo único que se maneja es... No tenemos nada de la exministra. Confirmemos esta situación, porque se insiste de que fue una entrega voluntaria y usted no da mayores detalles. Fue capturada a medianoche de ayer, precisamente en la zona fronteriza con Nicaragua. Sí, lo que he manifestado es que a las 12 de la noche ella estaba en la frontera del Guasable. Ante la presión de los diferentes allanamientos, el seguimiento que se le estaba dando desde hace varios días cuando se presentó el requerimiento fiscal, ella a esa hora decide mejor entregarse a la policía militar. Sí, ¿ella en qué condición está? ¿Vive en un vehículo o estaba en un lugar, en una casa cerca de la frontera? Desconozco los detalles en realidad. Sí. Sí, bueno, pero lo único que se espera es la audiencia de declaración de imputado. De entre 2 y 3 de la tarde el juez ha manifestado que va a llevar a cabo la audiencia de declaración de imputado. Bueno, gracias. Es Yuri Mora, portavoz, y antes José Coello, portavoz de la Policía Militar del Orden Público. Ha confirmado que debido a la presión que se ejercía en la cercanía de la frontera de Honduras con Nicaragua, específicamente en Guasable, se entregó a la Policía Militar del Orden Público, donde se encuentran resguardando aquí. Se dice también que ya está en compañía, según lo ha confirmado el portavoz de la Policía Militar del Orden Público, en compañía de sus apoderadas legales. Es decir, de doña Doris Imelda Madrid Cerón y la abogada Carla Romero. Estamos a la espera porque aparentemente hay una serie de situaciones que se están ventilando al interior de este recinto de investigación. Este es mi informe. Pendientes, retorno con ustedes. Buenos días, Fernando Arteaga y sus distinguidos invitados. Gracias, Giovanni, por este importante informe. Por supuesto, más adelante en próximas emisiones de Canal 11 les estaremos dando más detalles en cuanto a esta importante noticia. Doctor Marlon Lara, usted nos mencionaba, y vamos a poner el video primero para que nos explique después por qué dice usted que está siendo perseguido políticamente. Veamos el video. María Figueroa y Marlon Guillermo Lara Orellana. Hay noticias de María Figueroa y Marlon Guillermo Lara Orellana. Hay noticias de última hora en estos momentos, doctor Rodríguez Portillo, noticias de última hora. El diputado Rodríguez da la lista de los diputados que han sido acusados en estos momentos en el Ministerio Público. Contra Marlon Lara. ¿De qué lo acusan? Le está acusando de usurpación de funciones. El Ministerio Público ya recibió la denuncia, ahí está el sellito, ya lo recibió, y ya vienen los requerimientos fiscales por estar usurpando funciones en este Congreso Nacional. Así que noticia de última hora, el presidente del Congreso Nacional acaba de presentar una denuncia contra 3 personas por usurpación en el Ministerio Público. El Ministerio Público ya admitió y están pronto a hacer las órdenes de captura contra Irosca Elvir, contra Suyapa Figueroa y contra también Marlon Lara. Así es que el presidente del Congreso ha autorizado a hacer esto y se presentó esta denuncia. El Ministerio Público lo presentó el 9 de noviembre de 2023. Hoy fue presentado en la mañana, ahí está, presentado ya el escrito de aquí del Ministerio, de aquí del Congreso, para estas 3 personas que están usurpando funciones. ¿Quiere decir el diputado que tiene un pie adentro de la cárcel y otro afuera? Bueno, ya está. Yo les dije a ustedes que iban a venir requerimientos fiscales, nunca me creían, pero hoy por hoy ya también estoy agregado aquí como acusador privado en esta demanda contra 3 personas que están usurpando funciones, Irosca Elvir, Suyapa Figueroa y aquel de Marlon Lara, el de Puerto Cortés. ¿A criterios profesionales qué procede ahora? Bueno, procede la orden de captura y está investigada, está aprobado con los videos que usurparon funciones. El presidente del Congreso, el Luis Rolando Redondo Guifarro, está aprobado estos actos y hay un acto del...
Bueno, está Manuelito Rodríguez, diputado suplente del INE. No me Marlon, es a serio, hombre. No, está preocupado él. No, pero yo lo que te quiero decir es que ellos hablan que nosotros decimos que hay persecución política. O sea, él es un diputado suplente libre. Sí, ¿Y qué dice él? Es el mismo que tiene la lista. ¿Quién mandó a poner esa denuncia? Un diputado libre suplente lo está diciendo. No, Marlon, mire. Ahora, pero solo quiero decirle. Presentaron una denuncia. ¿Y él qué dice? Él es abogado. Él habla ya de orden de captura, cuando todos sabemos que una denuncia cualquier persona la puede presentar. Eso lo tiene que investigar el Ministerio Público. Después tiene que ir una sentencia, después del requerimiento, ante un juez para librar. Pero ahí está claramente, él lo dice. Usted, Marlon, solo le quiero decir algo. Lo dice un diputado suplente libre. Dice que el presidente ilegal del Congreso mandó a ese abogado a poner esa denuncia. Luis, es legal, hombre. Todo lo hemos legitimado. No, mire. Solo quiero terminar. Lo que le quiero, yo no voy a defender jamás un acto de corrupción. Sí. Si he sido funcionario público, yo me he cuidado. A mí lo único que me han inventado es un montaje que anda ahí circulando, que ya la vez pasada aquí lo explicamos en un programa que participó el diputado Altamirano, que es un montaje, está claramente establecido, una conversación mía con Elvin Santos. Yo me he cuidado como funcionario, y si yo he sido responsable y me he cuidado y he actuado apegado a la ley, ¿cómo voy a defender actos de corrupción? Marlon, mire. Ahora, solo para terminar, todo el que ha cometido un delito, de cualquier partido que sea, tiene que pagar por ese delito, porque eso es el imperio de la ley. De acuerdo, así es, así debe ser. No puede haber una justicia selectiva que proteja a unos y acuse a inocentes, que proteja delincuentes y acuse gente inocente. Eso es lo que nosotros, ¿qué hemos cuidado nosotros? Un ministerio público independiente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros cuidamos? El Estado de Derecho. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que en estos regímenes, aunque usted no lo crea, porque hay gente que cree que no es cierto, yo conozco la historia de Nicaragua. Yo estudié en el INCAE en Nicaragua. ¿Usted sabe lo que hizo ese régimen ahorita con el alma mater donde yo estudié? Yo sé, hermano. ¿Sabe lo que hicieron? Yo sé. Fueron a cerrarla. Sí, un lugar. No, yo lo que le quiero decir Honduras, ¿sabe lo que hizo hace poco la vicepresidenta y la esposa de Daniel Ortega? Yo sé. Se fue a meter a la Corte Suprema de Justicia. Yo soy la presidenta y destituyo a los magistrados. Nosotros no podemos permitir. No, pero es que así se comienza. No. Mire, así comenzó Nicaragua. Mire, yo le digo, yo conozco Nicaragua porque además de que estudié en Nicaragua mi maestría en el INCAE, yo tuve la suerte de conocer a Arnoldo Alemán cuando era alcalde de Managua. Yo era alcalde de Puerto Cortés. Lo invité a un almuerzo a Puerto Cortés ante las Fuerzas Vivas, nos vino a hacer una conferencia y él después me invitó a Nicaragua, siendo alcalde los dos. Después él fue presidente y él comenzó a negociar con Daniel Ortega, que es el error que están cometiendo varios políticos, negociando con un partido que no quiere respetar la Constitución, que claramente dice que su ADN es montar una Asamblea Nacional Constituyente, que no está respetando la ley, porque nombraron subprocurador sin tener los requisitos, aprobaron la adhesión de Honduras al CAF sin que se siguiera el procedimiento legislativo, y así podríamos hablar de varios temas. Lo que pasa es que somos inocentes y no queremos creer. Nosotros como oposición vamos a defender la Constitución, Marlon, vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender la ley, vamos a tener el derecho que tenemos la oposición a defender nuestra democracia, nuestra libertad, los derechos sí ha hablado humanos. Bastante. Entonces, Marlon, eso es el derecho que tenemos le voy nosotros. Le voy a decir, para aclarar varios puntos, pues, o sea, todos hemos legitimado al presidente Redondo desde que lo aceptamos. Nosotros no lo legitimamos. Yo siempre hablo del presidente de la Junta Directiva ilegal. Sí, también, mire. Va a ser ilegal siempre. Ahora bien, le voy a decir, ¿por qué Honduras no va a pasar? Y dejen de decir que viene la chula, Sencillo, no va a pasar porque no tenemos el espíritu
de la gente que tiene Nicaragua. Yo le voy a decir una cosa, y yo soy libre. Y nací en este partido. Soy fundador de este partido. Soy de los diputados que inició en el Congreso Nacional con nuestro partido. Y le voy a decir, libre, hay un cúmulo de hombres y mujeres que realmente queremos que este país progrese. Y mire mi punto de vista, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo el señor Ortega en Nicaragua. O sea, una cosa no me hace decir que soy ciego al otro. O sea, ¿cómo es posible que la señora esta sea vicepresidenta y ahorita incluso se haya metido a la corte? Eso yo sé que es una campaña para meterle miedo aquí a la gente. Eso no va a pasar. El espíritu democrático de nosotros como partido es vencer las superestructuras que realmente saben que lo saben en este país y que lo han saqueado. Amparado en leyes que en el Congreso Nacional hemos hecho. Y ojalá que esa crítica virulenta que tenemos, que probablemente en algunas cosas no lo hemos hecho como lo quiere alguna clase dominante en este país, pero ese tipo de cosas realmente es que nos tienen de rodillas como país. La ley de justicia tributaria. Óigame, si esta gente ha tenido exoneraciones y concesiones más de 30 años, con el de que íbamos a mejorar la economía y seguimos en último lugar. Entonces, el tema es aquí, Marlon, yo puedo tener 1000 cosas que decir, incluso del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero eso ya lo sabe la gente. Yo no voy a perder valioso tiempo. Yo lo que tengo que ver es hacia el futuro. Correcto. ¿Qué es lo que nos depara? Aleje la idea de que de repente aquí vamos a hacer como Nicaragua, porque no va a ser así. Aquí necesitamos ponernos de acuerdo como clase política, dejar de repente de escuchar a sectores conservadores que están perdiendo los privilegios y miremos realmente que tenemos un país que tenemos que rescatarlo. Sí. Algunas verdades a medias, otras mentiras, pero tenemos un problema que hay que resolverlo. Y no es desacreditando al gobierno de la presidenta Xiomara, que está haciendo su máximo esfuerzo, que algunos ministros, y esa es una opinión particular, y no se me enojen los ministros, no han dado el ancho, porque hay que decirlo, esa es una opinión particular mía, que no voy a mencionar por respeto, porque algunos son mis amigos, y ya he perdido un montón de amigos, y no quiero seguir perdiéndolos, pero tenemos que realmente ver el problema desde la óptica que tenemos que salvar este barco que se llama Honduras. Si no lo salvamos, con esta pelea intestina que nos tenemos todos los diputados, realmente, mire, el país aleja la inversión. Claro. El COEP se preocupa, los cooperantes se preocupan. Entonces, ¿cuál es la opción que nosotros tenemos como políticos? Demos el ejemplo en el Congreso Nacional. Comencemos, está bien, aceptando errores. Hemos cometido errores nosotros, bien, pero también ustedes. Pero no pongamos intereses personales que sí lo existen y que usted sabe que sí lo existen en el Congreso Nacional, diciendo que es persecución política cuando Manuelito le dice, Manuelito es el de la lista, dice que él tiene una lista de un montón de gays del Congreso Nacional que hasta casado está. No, hombre, mire, lo que se está haciendo en el Ministerio Público es poner orden, porque ha sido un lugar que ha campeado la impunidad. Y ahorita pero lo que se está haciendo con Manuel, la ministra es justicia. Lo que dice Manuel es que el presidente mandó a poner... Por favor, pero el diputado suplente. Doctor Umaña, un comentario también, si nos ayuda, porfa, antes de ir a la pausa comercial. Sí, no, mire, es que ese es el problema que estamos teniendo en el Congreso Nacional. Yo soy todavía de las personas que cree en el diálogo, pero lamentablemente situaciones personales de ambos bandos han impedido esta cuestión. Entonces, es lo que nos debe llamar es al punto de reflexión. Y fíjese que ¿por qué se desvía el tema? Y ahí estoy de acuerdo con Llave. Aquí venimos por la división del Congreso, porque los sectores que están genuinamente preocupados por lo que va a suceder ahí, para mí, todos los que irrumpieron la ley deben de ser metidos presos.
Y sabemos que hay personas que están así, ¿ven? Y esa es la verdad. Todos lo sabemos. Entonces, pero existimos las personas que no le debemos, que no tenemos cola, que nos estén buscando ahí, pero que queremos hacer las cosas bien. Entonces, aquí, ¿quién debe dar el primer paso? El presidente Redondo. Luis, no se cierre, convoque sin que diga comisión permanente. Ahí va a saber ustedes que están hechas las bancadas. No lo dejan, doctor. Es que usted le está hablando. Yo todavía creo. diría Luis Redondo, es que ese es el problema. Un sector del Congreso que descalifica a Luis. Entonces, igual Luis reacciona defendiéndose. Sí, yo platico con el ingeniero Redondo. O sea, tenemos comunicación. No, entonces, ¿por qué? También, Fuimos compañeros de fórmula, trabajamos juntos en Cortés para llegar a ser diputados. Entonces, el problema es que también él reacciona. Si lo atacan, reacciona. Entonces, aquí tenemos todos que dejar de reaccionar en el ataque. Ponernos, es una pequeña sugerencia. Bueno, ingeniero Redondo, si no quiere, entonces llamemos a alguien, a un mediador internacional. Si no confía en alguien nacional, llamemos a un mediador internacional, pero tenemos que solucionar esto en este mes de noviembre, diciembre, porque si no se va a ahondar la crisis. Entonces, sí. ¿A qué venimos hoy a este tema? A dar luces de la división del Congreso Nacional. ¿Pero por qué se desvía? Porque entonces empezamos a recordar el pasado, que este dijo aquí, que el de Nueva York por allá. Entonces, así no vamos a llegar a nada, Fernando. Y esa es la posición. Como dice Raúl cuando se despide siempre, así están las cosas en la política hondureña, ¿no? Bien, ya se nos está acabando el tiempo en el foro de la entrevista este día en el tema tan importante como son estos llamados a diálogo en el Congreso Nacional. Vamos con conclusiones. Doctor Savillón, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje al pueblo hondureño. Gracias, licenciado Ortega. Bueno, siempre enfocándome en el tema, creo que tenemos que ver la situación con la seriedad del caso. Estamos en un punto de quiebre a nivel del Congreso Nacional. Por lo tanto, las posturas debemos de ser flexibles en algunos puntos. Nosotros como partido, como bancada, no vamos a negociar impunidad. Eso que le quede claro a todos los diputados que ellos saben que están siendo investigados. No va a ser un punto de negociación. Algunos quieren eso, pero no va a ser posible. Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público con las órdenes de requerimiento, y van a venir muchos más, es producto del saqueo sistemático que ocurrió en este país. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Reunámoslo con los buenos diputados que hay en el Congreso Nacional de todas las bancadas y lleguemos a acuerdos por Honduras, acuerdos para sacar este país adelante, sin los interlocutores de los dueños de los partidos que realmente tienen intereses, pues ya con grupos económicos, ya a nivel de otros incluso estados. Eso no nos va a llevar a ningún, como dicen, puerto seguro. Necesitamos, dentro de todas esas cosas, una persona, un tribunal de arbitraje. Si la presidenta, lo ideal fuera que convocara un gran diálogo nacional y ese diálogo nacional incluyera al Congreso Nacional, sectores obreros, empresa privada, Congreso Nacional. Eso es como primer punto. Como segundo punto, si eso no se puede, bueno, busquemos un arbitraje que puede ser perfectamente, hay una división de las Naciones Unidas que se encarga de dirimir este tipo de conflictos, incluso ha solucionado cuando hay conflictos de guerras entre sus mismos ciudadanos y ver cuáles son los puntos de convergencia. Partamos primero los puntos de convergencia que tenemos, que yo sé que los tenemos la mayoría de los diputados. ¿Cómo podemos sacar este país adelante? La CICI tiene que venir a este país. La CICI va a ser para que el día de mañana no diga que todos los requerimientos fiscales que haga los fiscales interinos sea persecución política. Cuando venga la CICI, ahí realmente se va a ver
cómo la justicia alcanza a todo aquel que ha cometido actos de corrupción. Y es ahí donde tenemos los retos como Congreso Nacional. Nosotros como partido, a través de la diputada Xiomara Hortensia, metimos un proyecto de decreto que necesitamos 86 votos para que la CICI tenga la independencia necesaria y que no tenga que andar pidiendo permiso para poder actuar y llevar ante los corruptos a la cárcel. Tenemos grandes retos como Congreso Nacional. Yo les digo a los compañeros, los buenos diputados que existen en todas las bancadas, que hagamos un pacto por Honduras. No hagamos un pacto solo por las cúpulas y los dueños de los partidos o por las clases económicas que quieren seguir teniendo los privilegios que han tenido durante décadas este país. Luchemos por ahí y yo creo que es necesario poner nuestro grano de arena y dejar de desacreditar a muchos compañeros que realmente lo que quieren hacer es el bien también por Honduras. Ingenuo o no ingenuo, pero tenemos ese punto de convergencia. Gracias, doctor Yavés Avillón. Doctor Carlos Dumaña, agradecido también por estar con esta mañana aquí en el Foro Entrevista. No, muchas gracias, al contrario, con ustedes. Quiero dejar el mensaje de reflexión. Sí, habemos personas en el Congreso que queremos legislar. Le pido a ambos sectores, hay que deponer actitudes. Si quieren un diálogo genuino, sincero, con observación de personas que sean neutrales, transparentes, pues bienvenido sea. Tenemos que deponer actitudes, esto por el pueblo hondureño. Así que quiero agradecerle a la entrevista esta oportunidad y dejar en mis compañeros diputados que debemos de dar el primer paso, porque en este momento más bien hemos retrocedido. Yo le diría, como al principio del programa, el Congreso en este momento ha caído a cuidado intensivo y todos los médicos sabemos que cuando usted está en cuidado intensivo o puede morirse o puede salir adelante. Ahí depende de la pericia de las personas que lo van a tratar. Así que dejo eso en reflexión. Estamos en cuidado intensivo y espero que no se deje morir esta institución que se llama Congreso Nacional. Muchas gracias también, diputado Marlon Lara. Bueno, las fuerzas de oposición y el Partido Liberal al cual yo represento en el Congreso está dispuesto a un diálogo franco. Pero es difícil confiar en quien le ha fallado no solamente a las diferentes bancadas, al pueblo hondureño, que es libre, que ha incumplido cualquier cantidad de promesas. Nosotros, o mejor dicho, la mayoría de los diputados liberales han apoyado 200 proyectos de ley que ha mandado el Poder Ejecutivo. ¿Sabe cuántos ha aprobado Libre al Partido Liberal? El más importante que hemos solicitado, que es uno, que es la ley de empleo temporal, que fue un acuerdo con Libre de apoyarlos para derogar el empleo por hora, no lo han querido cumplir. Han humillado a la bancada del Partido Liberal, han tenido a Mauricio Villa de la bancada parados protestando para discutir esa ley y no lo han querido hacer. Ese es un punto. No podemos dialogar con quien atropella y falla e incumple los compromisos. Es una ley de interés nacional. Segundo, usted dijo algo muy importante, convocar a un gran diálogo nacional. Yo tuve la oportunidad de encontrarme con la señora presidenta, a la cual le tengo un gran respeto, una gran estima. Tuve el honor de trabajar a la par de ella durante un año cuando yo era ministro del FIS y ella era primera dama. Estuvimos recorriendo Honduras por todos lados, haciendo obras. Tuve la oportunidad de platicar con ella en el homenaje que le hicieron a Eduardo Maldonado en el Día del Periodista. Y le dije, presidenta, es el momento que usted convoque a un gran diálogo nacional para que se pueda nutrir de las diferentes fuerzas de oposición y sacar adelante este país. Este es el momento, estamos hablando en mayo. Ella dijo que iba a evaluar esa posibilidad y no lo han hecho. Con la ley de justicia tributaria, usted sabe que Honduras es el país que menos inversión extranjera capta en Centroamérica. Con esa ley, si se aprueba esa ley, no vamos a captar ningún tipo de inversión extranjera. Los empleos se generan a través de la inversión y ayer estaban tomando una decisión de retirarse del centro de arbitraje. Eso
es para ahuyentar totalmente a la inversión, porque ningún inversionista va a ir a invertir a un país donde hay inestabilidad política y donde la ley no se respeta. Eso es importante para la inversión. Entonces, yo esperaba que este gobierno, en vez de proponer esa ley hostil a la inversión, como es la ley de justicia tributaria, que yo la combato porque yo represento un departamento que es el que más genera empleo, el que genera el mayor Producto Interno Bruto al país. Allá en mi departamento, doctor, y usted lo sabe, allá no se habla de política. Usted va a preguntar dónde queda la oficina del Infopi y nadie sabe. Usted pregunta dónde quedan las oficinas de tal ministerio y la gente ni sabe, porque el gobierno allá lo que sirve es de estorbo, no ayuda a solucionar los problemas. Allá es la iniciativa privada. Allá nadie anda pidiéndole empleo a los políticos porque la gente vive de su trabajo. Sí. ¿Y qué esperaba yo? Que los funcionarios del gobierno llamaran al sector maquila, que ha sido tan exitoso, que ha generado 200,000 empleos, miles de millones de dólares en inversión, y les dijeran cómo lograron ustedes el éxito. Porque así como lo lograron en el sector maquila, después de muchos años y de una ley que la aprobó un gobierno liberal, José Simón Ascona del Hoyo en 1986, con Carlos Montoya, que era presidente del Congreso. Queremos replicar eso en el café, que es de su departamento, en la agricultura, que es de su departamento, en la ganadería, que es de su departamento. Le estoy hablando de su departamento porque usted es de 2 departamentos, de Santa Bárbara y de Comayagua. Eso era lo que esperábamos, esa historia de éxito del sector maquila, replicarla en café, en agricultura, en ganadería, en otros rubros, en camarón, en melón, pero no. Lo que hay es un ambiente hostil a la inversión. Y Honduras necesita la inversión, necesitamos que vengan más empresas. Yo conozco un caso de un inversionista que ha tenido mucho éxito en Honduras, que todas sus empresas nacen acá y luego las replica en el resto de Centroamérica. Muy exitoso, pero lo que le quiero contar es, por primera vez este año, a raíz de la hostilidad de esa ley, fue a crear por primera vez una empresa a Costa Rica, 50 millones de dólares de inversión. Sí, ¿por qué nosotros, si necesitamos inversión, si necesitamos empleo, despreciamos la inversión? Sí. Eso es lo que yo reclamo. Sí, bueno, gracias doctor Marlon Lara, gracias doctor Yavesa Billón, doctor Carlos Omaña, gracias por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista, también a miles de televidentes de Canal 11, les invitamos a que se queden en la programación de La Señal de la Nación. Muy buenos días.